Hola, hola a todos y todas que se van conectando. Bienvenidos al live Conversaciones Corazón Turquesa. ¿Cómo están? Les recuerdo, mi nombre es Ámbar Centeno, fundadora de Corazón Turquoise, y actualmente estamos realizando este ciclo de lives para conversar con personas que viven con disautonomía. Hola a todos los que se van conectando, ¿cómo están? Hola Cata, hola Blue, Mermaid Blue, ¿cómo están? Si pueden decirme si es que se escucha bien, se los agradecería mucho. Voy a enviarle una invitación a Fernanda para que se conecte al live. Leo en los comentarios por los que si me pueden decir si se escucha bien, se los agradecería mucho. Buenísimo, muchas gracias por la respuesta. ¿Cómo están? Ahí está Fernanda, se escucha bien. Éxito en el concurso. Muchas gracias, Cata, te lo agradezco mucho. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Ahí está la Fer. Bueno, como les contaba a los que se van conectando, mi nombre es Ámbar Centeno, fundadora de Corazón Turquoise, y vamos a estar en este día conversando con Fernanda, artista chilena. Ahora cuando ella entra en live vamos a dejar que se presente y que nos cuente un poco más sobre ella. Y todos los martes vamos a ir realizando este ciclo de conversaciones para poder mostrarles las diferentes experiencias que tienen las personas que viven con disautonomía. Ya que como hemos hablado previamente, no todas las disautonomías son iguales y pueden variar mucho de persona a persona. Por lo que es muy importante crear conciencia y mostrar sobre estas diferencias que viven diferentes personas con esta condición. La Fer no se ha podido unir. Fernanda. Los que están conectados y conectadas, cuéntenme de dónde nos están viendo el día de hoy. ¿Son de Santiago? ¿Son de regiones? ¿Quizás de otro país? Ha pasado varias veces que se conectan de otros países. No sé si son de Chile o no. Yo los voy a ir leyendo. Estamos esperando unos minutitos para que Fernanda pueda conectarse al live. Desde Talca, Miriam Luz Peña, buenísimo. Qué lindo Talca. Hola, hola a todos. Rumbo a la Corona Universal 2023. Bienvenido al live Conversaciones Corazón Turquesa. Saludos. Estamos esperando que llegue Fernanda para poder dar inicio a la entrevista. Le voy a mandar un mensajito para preguntarle por qué se conectó. Ahí está. Hola, hola. Espera, espera. Es que tengo que dar vuelta a la cámara. Espérame, ahí está. Ahí Ya, ahí está. estoy. Sí. ¿Cómo ¿Cómo estás? estáis? Perdón el atraso. No te preocupes. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿se escucha bien? ¿Todo ok? Acá estoy en mi taller, un poco desordenado, pero bueno, funciona. Yo te escucho Sí, perfecto y en los comentarios me pusieron también que escuchaban bien, así que al parecer ambas nos escuchamos bien. Igual si alguien nos súper. confirma en los comentarios para estar seguras, se los agradecería un montón. Ahí están llegando Genial. corazoncitos. Eso. Bueno, teníamos organizado esto hace tiempo, desde que nos encontramos esa vez en el evento. Y bueno, estaba tu mamá, que yo la conozco hace muchos años, la quiero mucho, y bueno, y ahí salió este tema que tenemos en común, Ujú. que igual es heavy vivir con eso, y bueno, se nos ocurrió, o tú me invitaste a participar, más bien.
A Conversaciones Corazón Turquesa, sí. Bueno, entonces damos la bienvenida a todos los que se están uniendo a este ciclo de lives. Y primero, bueno, presentarte, Fer, si nos puedes contar un poco de ti, quién eres, qué te gusta hacer, en qué trabajas. Bueno, yo soy artista visual, de hecho estoy transmitiendo acá desde mi taller, ahí están todas las pinturas, estaba trabajando. Y bueno, me dedico a eso hace muchos años, yo en verdad soy diseñadora gráfica, después hice una licenciatura en estética y finalmente me decidí, después de muchas vueltas, a creerme el cuento y jugármela por ser un artista. Eso. Maravilloso. Y ya yendo al tema que nos convoca sobre la disautonomía, si nos puedes contar un poco de la historia de tu disautonomía, desde cuándo que tienes los primeros síntomas. Ujú. Ahora, ¿cómo se llama? Es que por eso yo quería participar de esto, porque en mi caso justamente fue un desastre, en el sentido que no me, nunca me diagnosticaron Ujú, de chica cuando yo tenía todo este tema. De hecho, me diagnosticaron mal con otra cosa. Y después de muchos años, o sea, ya de vieja, con mis niños grandes, vine a cachar que tenía esto. Y que en el fondo había un montón de cosas que yo vivía asociadas a esto ujú, y que no lo entendía como tal y ¿cómo se llama? Y uno lo asocia a ansiedad, a ¿cómo se llama? Angustia, o de repente eras, y esto yo creo que le pasa a mucha gente que tiene esa autonomía y que es lo que a mí me genera más empatía y por eso quise estar acá. Que en el fondo somos muy mal entendidos por la sociedad, desde el punto de vista que uno siempre va a ser así, ay no, eres exagerada, o ay, eres muy cuática, ay, pero ¿cómo? Si estáis bien, tranquila, ¿cachai? Oye, pero si no pasa nada, no tiene... O sea, nadie sabe, o más bien empieza a tener síntomas asociados y como que nadie te cree. Oye, son ujú. crisis de pánico, no sé. Entonces, uno se da vuelta en tanta cosa que en realidad uno se siente muy poco escuchada, muy poco entendida, y al mismo tiempo empiezas a dudar de ti, que Ujú. ese es un temazo. Decir, oye, pucha, en realidad yo no tengo la misma capacidad que este otro que está al lado mío. ¿Qué me pasa? Que yo no soy capaz de hacer esto y el otro sí. ¿Por qué se me sale el corazón por la boca cuando no tendría por qué? No estoy estresada, no estoy en ninguna situación de peligro, nada. ¿Por qué me pasa esto? Entonces, bueno, esa fue mi historia que me he pasado prácticamente toda la vida Ujú. sin saber lo que era. ¿Sí? ¿No? Y es muy importante lo que estás diciendo porque muchas personas que viven con disautonomía tienden a primero normalizar los síntomas, a sentir que es normal, por así decirlo, lo que te pasa y adaptar la vida o el funcionamiento diario para poder cumplir con todas las expectativas de la sociedad o de lo que tenemos que hacer con la condición y también a sobreexigirnos, porque como queremos rendir, queremos hacer las cosas igual, por así decirlo, de los demás y cumplir con todo, existe una sobreexigencia porque sí hay una fatiga asociada o una serie de condiciones que hacen que sea más difícil. Y que está bien que sea más difícil, pero existe mucho sobreexigirse por esto mismo, que no se entiende, que se critica, que te dicen, no sé, estás inventando. Algunas mamás me dicen que creían al comienzo, antes de diagnosticar a sus hijas, que están queriendo llamar la atención o cosas por el estilo. Entonces es muy, muy, muy importante lo que dices del entendimiento que queremos generar en las otras personas para que vean que hay condiciones que no se ven a simple vista, pero que sí existen, y validar ese tipo de condiciones que no se ven. Exactamente, lo que tú estás nombrando de la autoexigencia, de querer funcionar como todo el mundo, de querer rendir y todo lo demás, es un temazo desde el punto de vista que ahí se genera una sobreadaptación. O sea, uno está todo el tiempo luchando por adaptarse a este ritmo del cual uno encaja, porque tu organismo, no porque uno no quisiera, tu sistema no responde adecuadamente, tu sistema nervioso central no controla, o sea, tiene un déficit para controlar todas nuestras cosas que para una persona son normales, como, no sé, el palpitar de tu corazón, el ritmo cardíaco, la presión, un montón de cosas. Entonces, uno tiende a sobreexigirse para poder llevar el ritmo y se genera la sobreadaptación, que también es una condición psicológica, la Ujú. sobreadaptación, que tienes que estar constantemente como validándote, constantemente haciendo cosas, y que lo que genera un desgaste, pero salvaje, o sea, en mi caso, como lo que yo quería contar, que se me fue en un principio,
cuando yo tenía como 13, 14 años, que yo empecé con los desmayos, que empecé a sentirme mal, porque también esto se te gatilla en la adolescencia por el tema hormonal, como que se hace más evidente. Si bien uno nació así, se te hace evidente cuando tienes estos cambios hormonales y empiezan a aparecer todo este tema de cosas. Entonces, mi mamá me pescó que le pasa a esta niñita que se anda desmayando a todos lados, que siempre anda con sueño, que siempre está cansada, que no tiene concentración, porque uno también, al estar agotado, no te concentras bien. Ujú. ¿Y cómo se llama? Entonces me llevó un doctor que en ese minuto era como una eminencia en Chile, que es el doctor Santiago Soto, no sé si lo has escuchado, es muy conocido. Bueno, me hicieron un SPEC en ese minuto que era cerebral y se Ujú. dieron cuenta que mis funciones no estaban correctas y que lo que yo tenía, y ahí fui diagnosticada de fatiga crónica. Fíjate lo que en esa época era la fatiga crónica, que estuvo de moda un tiempo. Yo no encuentro nefasto, o sea, bueno, entonces este doctor, yo tenía, imagínate, 13, 14 años más o menos, imagínate lo que sentarte en tú eres chica, tienes toda una vida por delante, y llega, se te siente y te dice, oye, mira, lo que tú tienes es fatiga crónica. El día de mañana te va a costar mucho poder tener hijos porque no vas a ser capaz de levantarte en la noche, no vas a ser capaz de aguantarlo. Además, olvídate, tienes que estudiar una carrera porque de verdad que no te va a dar. Así como si como si uno fuera una condición como si uno fuera discapacitado, o sea, de verdad que es cierto. Yo digo, no, o sea, ¿qué onda? Bueno, y el tratamiento era unas gotas que tenías que echar en los ojos porque el nervio óptico era el que absorbe mejor este medicamento. Imagínate lo que es eso, o sea, yo me negué pero a rajatabla, yo dije, o sea, yo no voy a empezar a echarme esta cosa en los ojos, yo no tengo fatiga crónica, o sea, fue, gracias a Dios, yo en esa época era ultra, mega rebelde y oposicionista, menos mal, porque si no me hubiera creído una persona enfermita que no iba a poder hacer nada en la vida, por esta como fatiga crónica, que más encima el nombre lo encuentro nomás penca que puede llegar a existir. Y nada, pues, tengo 3 hijos que ya están grandes, estudio 2 cosas, trabajo, soy mamá, y hago un montón de cosas, y me da la vida. O sea, el diagnóstico fue súper lapidario, pero gracias a Dios estaba muy erróneo. Lo que yo tenía era disautonomía. Aquí me encantaría aprovechar también para quienes han escuchado por primera vez este término, disautonomía es el nombre genérico que se le da a los trastornos del sistema nervioso autónomo, que se subdividen en 16 posibles causas por las que te puede dar un trastorno. Trastorno se refiere a que es un mal funcionamiento, y el sistema nervioso autónomo es el que regula presión, circulación, digestión y así muchas de las funciones de nuestros órganos. Hay diferentes grados también de disautonomía. Hay grados más algunos que requieren medicamentos y otros que incluso en algunos casos pueden llegar a discapacidad, pero no una discapacidad en el sentido de limitarte a hacer cosas, y ahí luego quiero pasar al tema de las limitaciones, pero sí a la modificación de las funcionalidades de nosotros, como esa adaptación para poder funcionar, porque en realidad es una adaptación no natural para poder seguir el ritmo de las cosas. Y antes de pasar al tema de limitaciones, me gustó mucho que Disautonomía Punto Distintos nos comentó que es necesario trabajar con psicólogo el duelo para entender esta nueva normalidad y entender la salud. Y es muy bueno, claro, estar acompañado de un especialista, porque obviamente afecta en la calidad como de la salud mental cuando estás descubriendo en algunos casos esta nueva realidad o nueva condición, o cuando tu vida cambia, quizás antes podías hacer cosas y luego después, porque hay personas que, como decías, lo desarrollan a lo largo de su vida. Hay algunas que es hereditario y otras que no. Y el tema de los límites. Hay a veces médicos que, obviamente, no desde la maldad, sino que desde el desconocimiento, diría yo, limitan y te dicen tú no vas a poder hacer muchas cosas. Pero los límites finalmente yo creo que es algo que nosotros mismos, en base al autoconocimiento y a los avances que vamos logrando, podemos decir, o sea, tú lograste ser mamá, estudiar, trabajar y hacer muchas cosas, y estoy segura que muchas personas con disautonomía también pueden lograr todo lo que se propongan, pero obviamente escuchando sus cuerpos, yendo a su ritmo, pero no dejando que otros nos limiten, sino que nosotros Exacto. viendo hacia dónde dejamos ese límite. Entonces, muy lindo como dejar ese mensaje también para los que nos están viendo y quizás es primera vez que escuchan este término. Así que me encanta. Sí, claro, sí, hay mucha gente que no... Yo quiero aprovechar porque veo que se nos unió un kinesiólogo maravilloso, que es Sebastián Tapia, que lo que yo quiero rescatar, que el que me abrió el mundo con respecto al tema de la disautonomía, fue el doctor, que también es kinesiólogo, que es Mariano Rocabao, que fue como su mentor en el fondo. Y él fue el
primero que me dijo, ¿sabéis qué? Tú tenías esta cuestión, me mandó a hacer el examen, qué sé yo. Y él fue el que me fue dando tips en la vida de cómo funcionar y qué hacer frente a ciertas situaciones. Y yo me di cuenta que, ponte tú, habían cosas que yo lo estaba haciendo pésimo, o sea, totalmente al revés. Por ejemplo, tú estás así como un poco de fatiga, lo típico es como, no, el dulcecito, el dulcecito. No, el dulcecito es fatal. Pero en ese minuto lo entendía así, no, el agua con azúcar, porque resulta que el azúcar te hace un pic y después viene más fuerte. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es sal. Entonces uno siempre anda como con un sachet de sal, así yo por lo menos, de los restaurantes, y esto fue un tip que me lo dio el doctor Mariano Rocado, que anda con el sachet de sal y te pone un poco de sal debajo de la lengua, cuando sentís que, en el fondo, que la presión se te va al suelo. El otro tip que me daba era que me hiciera una botella con jugo de limón, un poquitito de jugo de limón, y también una pizca de sal, y que eso lo fuera tomando durante el día. Pero lo que aquí quiero dar, como tú dices, hay muchos grados de autonomía. Hay algunos que les puede servir y otros que necesitan cosas un poco más power. Por ejemplo, el magnesio. El doctor Mariano Rocado me dio el magnesio, Magnatil se llama, que es efervescente, y de verdad que me cambió mis mañanas. Wow. Porque en el fondo, ¿qué es lo que uno puede entender de esto? El magnesio ayuda a los músculos de las arterias a contraerse y dilatarse eficientemente. O sea, esta cosa como de la pulsión ayuda a esa pulsión, que justamente es lo que la gente con disautonomía tiene problemas con el ritmo cardíaco, tiene problemas con esta eficiencia de las arterias, en el fondo, de poder transportar la sangre en el cuerpo. Y el magnesio es uno de los componentes que hace que estos músculos de las arterias, que son las arterias en el fondo, sean eficientes, funcionen bien, o sea, en el fondo te cambia hasta el ánimo, te prometo que es cierto. O sea, ayuda muchísimo. O sea, aparte que hay que tener ojo ahí, porque el déficit de magnesio te aumenta los grados de disautonomía, por ejemplo. Y el magnesio no es tan fácil de consumir, ¿cachai? O sea, tiene que ser muy grandes dosis. Eso fue una ayuda el kinesiólogo te dio esa Sí, recomendación para mejorar sí. el El que funcionamiento. me dijo en el fondo, oiga, mijito, si lo que usted tiene es disautonomía, y esto va a ser el examen, porque usted tiene esto, y me lo vine, o sea, me lo vine, fue hace, no sé, 8 años, ponte tú. O sea, yo tengo 48, o sea, llevo, o sea, toda mi vida con disautonomía, ¿cachai? Y olvídate lo que era también, o sea, me imagino que muchas mujeres embarazadas que tienen disautonomía es mucho más fregado todo, porque también ahí uno tiene baja presión, entonces generalmente cuando estás embarazada, además te baja más la presión, por lo menos yo con mi último hijo, así, era una cosa que como que despertaba poco menos que con la presión en el suelo, así, onda 8,6, me sentía morir, y porque la condición del embarazo favorece, por todo, en el fondo lo que se genera a nivel hormonal, es que para poder dar paso a la vida, en el fondo, los ligamentos tienen que como hacerse más hiperlaxo. O sea, de partida, una condición física de los disautónomos que casi todos son hiperlaxos. ¿Cachai? Que tienen esta hiperlaxitud que en el fondo, eh, lo que hablábamos de las arterias, bueno, el corazón es un músculo también. Entonces también es como un trabajo más lento. O sea, uno necesita andar así, como carrera de caballo, y tu corazón está en Tahiti tomándose una cuestión al sol. O sea, no va al ritmo que uno quiere. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que se quiere. Bueno, y con el embarazo, con todas las hormonas del embarazo, se favorece la hiperlaxitud. Entonces ahí, para las mujeres, nos juega también en contra, ¿cachai? O sea, me refiero que uno, como tú dices, uno tiene que aceptar esto, pero también adaptarse a estas condiciones en base a tips, en base a buscar ayuda, lo que tú decís, estar siempre acompañado de alguien que sepa. Y o sea, yo de verdad que después de mi experiencia, yo aconsejaría que, bueno, yo partí con crisis de pánico, ¿ya? Esto fue como a los 22 años. Toda la gente que tenga crisis de pánico, que no sé, esa sensación de que sentís que el corazón se te sale por la boca, que no podés respirar, que no te idea, ¿cachai? Como que te vayas a desmayar, que además que perdí el equilibrio, porque esto también tiene que ver con el equilibrio, que te mareas, antes, porque uno se asusta, obviamente te asusta, y cualquier persona se asusta, es normal. O sea, antes de pensar que lo que tú tienes es crisis de pánico, revisa primero si tenéis desautonomía. O sea, yo me iría al revés, porque al final yo no sé qué es lo que es primero y lo que fue, lo que es después, ¿cachai? O sea, yo el minuto que entendí que era disautónoma, nunca más tuve crisis de pánico. O
sea, crisis de pánico, gatilladas, así, porque cuando no entendía qué me estaba pasando y lo asociaba como algo más bien psicológico, psiquiátrico, lo que fuera, me carga la palabra crisis de pánico también, debo admitir eso, porque en el fondo esto de la crisis de pánico suena tan como que uno está exagerando, vamos a lo mismo que estábamos hablando antes, así que uno es cuático, uno es exagerado, ¿cachai? No es crisis de pánico, es ansiedad por una situación que te es desconocida, situación desconocida de tu cuerpo, no externamente, ¿cachai? Entonces muchas veces tú tienes estos síntomas, los desconoces o te asustas porque estás en un medio ambiente que de repente no te sientes contenido y se te desarrolla la crisis de pánico por miedo a lo que estás viviendo. Pero si uno entiende que lo que estás viviendo en ese minuto es porque no estás siendo eficiente, no sé, el bombeo porque llevas mucho rato parado, o porque necesitas comer algo salado, o porque no has comido durante el día, o porque dormiste mal, y en ese minuto tienes el tips no sé, la sal, de esto, lo otro, se te disuelve, porque entiendes tu cuerpo. Yo creo que va por ahí la cosa, hay que aprender a entender el cuerpo. Pero yo creo que hay mucha gente que piensa que tiene crisis de pánico y yo creo que se le ha desarrollado por una capacidad desautónoma. Ya, perdón, he hablado mucho. Y muy interesante porque me imagino que también es el aprendizaje de tu experiencia personal con disautonomía, y aquí recordarles a todos los que nos están viendo que Conversaciones Corazón Turquesa busca eso mismo, conversar con personas que tienen disautonomía y que nos cuenten de su experiencia personal viviendo con la condición. Porque, por ejemplo, el tema de hiperlaxitud está asociado a algunos tipos de disautonomía, la hipotensión incluso, y esto no sé si lo sabías, pero hay una clasificación de disautonomía que es la intolerancia ortostática, que son casos de presiones bajas y en general se repite mucho la presión baja. Pero hay otros tipos de disautonomía donde no hay presión baja, que puede incluso haber presión alta, y eso es increíble. Entonces, ay, no tenía idea, te juro. sí, varía demasiado de persona en persona, entonces es muy importante verlo con un especialista, ver cuál es tu tipo específico de disautonomía, cómo tratarlo también específicamente, y siempre un médico puede darte ese diagnóstico. A ti no sé si bueno, el kinesiólogo finalmente fue el que te ayudó a llegar al diagnóstico certero. En mi caso, fue una neuróloga. ¿Así? Y así ¿Sí, una también, neuróloga? sí, y hay veces que es un cardiólogo el que lo hace, e incluso Claro. escuché un caso de una persona que fue un especialista en el sistema digestivo. Un especialista en el sistema digestivo que le dijo, mira, todo esto, tus problemas que estás teniendo gastrointestinales, se debe a un trastorno en el sistema nervioso autónomo. Y así tú puedes llegar finalmente por varias partes al diagnóstico final, y el autoconocimiento es clave. Siempre entender bien cómo funciona nuestro cuerpo, porque claro, como comentabas, yo la primera vez que tuve mis síntomas también tuve mucho miedo, no entendía qué pasaba y por supuesto no pude controlarlo. Y finalmente me desmayé. Y también solo un 40% se desmaya y un 60% que nunca se va a desmayar. Entonces es muy curioso esto de, inicialmente da mucho miedo, es frustrante porque no sabes qué te pasa, porque no sabes cómo expresarlo tampoco, porque si tú misma no lo entiendes, es más difícil aún que otros lo entiendan. Y en mi caso, cuando tuve el diagnóstico, también me cambió la vida, para bien, y lo agradezco porque pude entender qué me pasaba, pude dejar de pensar que me estaba inventando todas estas sintomatologías y sensaciones raras de mi cuerpo, y aprender a reconocer cuando venían como esas señales que me daba mi cuerpo. Entonces ahí, bueno, también las personas que están escribiendo, si quieren dejar alguna pregunta, hay un signo de pregunta abajo a la derecha, para que al final tengamos unos minutitos si alguno quiere hacer una pregunta. Oye, que lo que estabas contando, yo no tenía idea de lo de la presión alta. Sí. Yo siempre lo asocié a presión muy, muy baja. De hecho, yo en las mañanas, por ejemplo, bueno, aparte que me cuesta en un mundo, o sea, yo me arrastro, pero como oruga en las mañanas, es terrible. Despertaba muchas veces como con ganas de vomitar, como con náuseas, qué sé yo. Decía, qué raro, qué sé yo. Y hasta que me dijeron, tómate la presión apenas te despiertas. Y uno de los síntomas de las náuseas y todo eso, porque tiene la presión en ese minuto en el suelo. Muy Claro. bajo. Entonces ahí tenía que tomar mi magnesio, tenía que tomar mis cosas y empezar a esperar que todo esto empezara a funcionar para yo poder funcionar en el día. Perfecto. Ahora, también yo entiendo que hay gente que es más noctámbula, gente que es más tempranera, pero yo, por ejemplo, en la tarde,
me empiezo a aprender. O sea, yo después de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, es cuando empiezo a tener mayor energía y en la noche, ¿para qué decir? Ahora me explicaron también que eso tiene que ver con un ritmo como circadiano, el tema, y que también la presión sube en la noche. Por lo tanto, por eso me siento mucho mejor y que soy mucho más productiva. Pero claro, ahora lo puedo entender. Pero yo antes, o sea, para mis papás o para que fuera yo era floja, era buena para dormir, era, ¿cachai? Así como que era exagerada, no, que hora floja, no te querés levantar, ¿cachai? O sea, nadie entiende ese cuento, ¿cachai? Entonces, es como dices tú, es muy frustrante cuando tú tratas de adaptarte a un ritmo que en verdad no puedes. Entonces, mi sensación constante era como estar corriendo detrás de una micro a la cual nunca me podía subir. ¿Sí o no? Te entiendo. Entonces, entonces yo ya descubrí que en el fondo que tengo que respetar mi ritmo y si voy a trabajar de noche, bueno, gracias a Dios soy artista y puedo hacerlo, ¿cómo se llama? Pucha, me dedico a trabajar la noche, que ando como mucho más prendida, que estoy funcionando en la mañana, no, nada, o sea, hacer las cosas como mecánicas que uno tiene que hacer siempre, o no sé, los recados, lo que sea, nada que me involucre mucho esfuerzo, ¿cachai? Por eso, Perfecto. respetarse, principalmente respetarse. Sí, eso es muy, muy, muy importante, respetarse y eso como saber, ok, hoy día quizás mi cuerpo no puede darles espacio para no poder recuperarnos, descansar, y quizás mañana mi cuerpo va a decir, ok, hoy día sí, y también entender cómo a funcionar en esos ritmos que te da la vida e idealmente buscar un tratamiento que te permita, por ejemplo, tú que tienes el magnesio que te hace sentir súper bien, yo hago ejercicio porque si no hago ejercicio me siento muy mal, o sea, mi energía inmediatamente decrece si es que yo no estoy realizando actividad física constante, como que ese es mi boom energético y la sal en mi caso también es súper importante y al igual que lo que tú comentaste, yo ando con el sachet de sal en la cartera para todas partes. Y es tan impresionante poder decir que sentimos cuando nuestra presión está baja. Yo creo que eso ya es un trabajo de autoconocimiento Se impresionante. siente al tiro salvaje. O sea, incluso se siente, o sea, no solamente cuando está baja, cuando te viene el bajón brusco, porque de verdad que es, o sea, en mi caso es tan literal que o sea, siento como cuando estás en los aviones, hay cachado cuando el avión es así, y que te cae como toda la sangre en los pies, esa sensación. O sea, ahí cuando me viene esta cuestión digo, cónchale, ya, se me fue la presión a los pies, o sea, se me fue la sangre a los pies, ya, tengo que atinar. Bueno, por eso también que hay un tema que la gente con disautonomía hay muchos que no pueden tomar, porque el alcohol también es vasodilatador, por lo tanto también te baja. Y bueno, aquí yo tengo un tips, tengo un tips que descubrí no me descubrimiento, pero descubrí la michelada, o sea, la cerveza con limón y sal. Fantástico, porque en el fondo podéis tomarla y no te vas a sentir mal, onda, no se te va a bajar la presión, al revés, te prende. Ya voy dando tiempo a red, pero es que es cierto, porque si no, es un temazo para la gente así de esa autónoma que no podéis tomarte un traguito porque vaya a andar así, ¿cachai? No, po, una chelada. No sé si era para todos, pero por lo menos a mí me funciona. Qué Bueno, bueno. y Bueno, está bien. Cada uno sí, ahí se va adaptando finalmente a vivir con nuestras disautonomías. Algo vas a obvio. decirme. Ay, sí, no, lo que quería comentar, yo tengo 3 hijos hombres. Ahora, curiosamente, hay mayor, o sea, se diagnostican más a las mujeres que a los hombres. Sí. Hay mucho mayor cantidad de mujeres autónomas que hombres. Bueno, pero en el caso del segundo de mis hijos, tiene 21 ya, es súper alto, flaco, bueno, hiperlaxo, toda la cosa, es bien deportista. También tenéis autonomía. ¿Y por qué caché? Porque se empezó a desmayar en las mañanas cuando se metía a la ducha. Y después Se duchaba con lo agua llamaron a hacer el caliente. servicio militar, lo llamaron a hacer el servicio militar al pobre, y me decían, no, mamá, que no lo quiero hacer, porque bueno, se quería entrar a estudiar y todo. Yo dije, mira, tú tenés autonomía 100%, así que, ¿querés sacarte el servicio militar? Onda, vamos a hacernos el field test, porque te juro que te aseguro que voy a caer como mosca, y así fue, po. Onda, pa, dice autónomo. Así que, pero me refiero que es bien hereditario lo que tú dices, es bastante hereditario. Ahora yo estoy asumiendo que mi mamá, que pasaba también con estas como crisis de angustia, que se desmayaba y todo el cuento, mi abuela la misma cuestión, ahora me di cuenta que
pucha, pobres mujeres que no fueron diagnosticadas porque en realidad deben haber tenido exactamente lo mismo que yo, con la diferencia que no tuvieran la misma suerte. Entonces, pensaban todo el tiempo que esto era como porque, ay, porque soy claustrofóbico, ay, porque soy no sé qué. Nada, ¿qué claustrofóbico? Nada. O sea, tu cuerpo no está reaccionando bien. No quiero generalizar, porque tampoco Claro. es siempre así. Pero me encantaría que cuando alguien llega y te dice, oye, es que tengo crisis de pánico porque siento esto, esto, lo otro, ¿cachai? Sobre todo cabros jóvenes o lo que fuera, ve primero si no eres disautónomo. Que a lo mejor lo que tú tienes no son crisis de pánico, es que en realidad tu cuerpo funciona de otra forma. Y tienes que entenderlo y ahí no te... Porque ¿qué es lo que es la angustia? Es miedo al miedo. Y cuando uno no entiende, el miedo se genera por no entender las cosas. Cuando uno, te juro, yo entendí lo que me pasaba y nunca más tuve una crisis de pánico. Así que nada, por eso quería conversar contigo también, para entregar mi testimonio que fui diagnosticada, bueno, muchos años después. Ujú. Más o menos, si pudiéramos ponerle fechas entre los primeros síntomas y la fecha de diagnóstico, ¿cuántos años dirías que tardó este diagnóstico? A ver, eh, los primeros síntomas empezaron como a los 13 años, 13, 14 años, o sea, así como adolescencia, Ujú. ¿cachai? Ya, 14 años, y me diagnosticaron, yo creo, yo tengo 48, como hace 8 años, a los 40, o sea, imagínate, Seis, ya, 20 40 años. menos 14, me pasé 26. como, ¿cachai? 26 años viviendo con la cuestión pensando que en realidad yo funcionaba mal, que en realidad yo no era capaz de llevar el ritmo a la vida, que tenía crisis de pánico, que yo era una persona angustiada por la vida, Ujú. cuando yo decía, pero qué raro, cuando yo no puedo ser más alegre, más tira para arriba, más llena de ganas de hacer cosas. No era, era que mi cuerpo no me acompañaba, ¿no? Y ahora ya que sé cómo hacerlo, ahora mi cuerpo me acompaña. Porque ya lo entiendo y en el fondo cuando sé que estoy mal, a ti no, ¿cachai? Ujú. Entonces es súper bueno, o sea, cuando te conocí a ti y me contaste que tenías esta fundación, yo dije, wow, qué heavy, porque en verdad nadie sabe esta cosa, no se habla. De repente, ¿cachai? Que voy a decir algo que quizás gente se me tiran encima, pero es como menospreciado, ¿cachai? Esta condición, porque como que todavía sigue el estigma, ah, ya, eres autónoma, aunque ya existe la palabra, existe, la gente no sabe bien lo que es, y es como, ya, eres cuática, sabes que eres cuática, llena de cosas, te viene la wea, te viene la wea. Todavía existe ese, ese cuento, ¿cachai? Entonces yo siento que eso hay que derribarlo 100% y hay que como luchar frente a ese estigma que todavía sigue existiendo, ¿cachai? Claro, Y y al sobre todo, visibilizarlo y educarlo es que podemos lograr eso, lograr que en el fondo se entienda como una condición de salud que es diferente, que entra, y esto es muy importante lo que te voy a decir, que el 80% de las condiciones de salud, discapacidades, etcétera, no son visibles. El 80%. Entonces imagínate, hoy día estamos acostumbrados a ese 20% que lo vemos y lo entendemos. Y tenemos que hacer ese cambio de switch para también poder ser empáticos y entender ese 80% que no se ve a simple vista. Y es muy importante, o sea, la mayoría no se ve. Entonces, por eso estamos haciendo todo esto, visibilizando, conversando, dando a conocer, y todos los que se están conectando el día de hoy también nos pueden ayudar al saber de qué se trata, al aprender un poco más, a contarle a algún amigo, oye, me conecté a un live y me enteré de esto. Así que también todos son embajadores, por así decirlo, que ya están enterándose un poco más de disautonomía, y les tengo pendiente que me di cuenta que es muy importante más adelante. Estoy trabajando para subirles un poco más de explicación sobre esta diferenciación, porque claro, hay disautonomías hereditarias, disautonomías posterior al COVID por infección viral, muchas personas desarrollaron trastorno del sistema nervioso autónomo, y esto, entre comillas, fue bueno. Obviamente no es bueno que estén desarrollando esto, pero sí hizo que estuviera más en la mesa de conversación el trastorno del sistema nervioso autónomo. También medicamentos te pueden provocar un trastorno del sistema nervioso autónomo, enfermedades base como el lupus te puede desarrollar un trastorno del sistema nervioso autónomo, y así 16 posibles causas. Entonces, en realidad es mucho más grande de lo que pensamos. Yo al comienzo comencé con todo esto por mi experiencia personal y me di cuenta que mi tipo de disautonomía era uno entre un mar de condiciones de los trastornos del sistema nervioso autónomo. Entonces es muy, muy, muy importante esto que estamos haciendo de conversarlo y dar a conocer. hoy que muchas gracias. Y qué heavy lo que me acaba de decir, porque yo también, yo, bueno, siempre he sabido que hay varios grados.
Pero lo que tú me estás contando, o sea, es muy heavy, sobre todo cuando nombraste lo del COVID. Mira, estoy recién así como asociando. A ver, No, es por favor que, no me funen por lo que voy a decir, pero yo tengo solamente 2 dosis de vacuna, no me puse más. ¿Por qué? Con la segunda dosis tuve una reacción, pero sí nefasta, no por fiebre ni nada. O sea, me inflamé entera, los ganglios, todo, pero mal, 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 me sentía, pero morir. Pero no es que me haya sentido morir 3 días y después ya todo bien. No, me costó recuperarme mucho rato. Me puse la Sinovac, nomás no había puesto la Pfizer. Pero claro, quizás el virus tenía algo, lo que tú dices, o sea, post-COVID, mira, ni siquiera lo había pensado. no, es O sea, súper potente y por eso también la importancia, que es una de las misiones que tiene Corazón Turquesa, de llegar a instituciones y hacer alianzas para investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, de descubrir mejor por qué ocurren estos trastornos del sistema nervioso autónomo, las causas raíces, qué tipos de tratamientos se pueden hacer y que exista más información para poder así ayudar a que las personas que tienen estas condiciones tengan una mejor calidad de vida, porque afecta la calidad de vida de las personas. exactamente, exactamente. Y validarse, sobre todo yo creo que pega muy fuerte en la autoestima. Ahí yo creo que es el pie de todo, como cómo te puede afectar. Quizás yo lo vivo así o lo siento así porque yo pasé muchos años así, que nos llegaba como muy a posteriori. Entonces me afectaba a mí, o sea, como la autoestima, decir, oye, no puedo esto, no puedo esto, pero no porque tengo una condición, sino que porque no me la puedo, porque eres débil, ¿cachai? Entonces, sentir esa como debilidad, porque al final de cuentas, todos los que tenemos esa autonomía tenemos una hipersensibilidad frente a un montón de cosas, de estímulos, de cosas. Entonces, yo decía, ay, no, que me carga ser hipersensible, me carga ser no sé qué cosa, me carga ser así. Y ahí me di cuenta que no, po, era mi cuerpo que tenía que aceptarlo. Ay, Qué lindo que estás mencionando, como de aceptarse a uno con todas sus cosas, con lo bueno y lo malo, y no juzgarse, porque al final entender que es algo, porque cuando no es nada, por así decirlo, obvio que uno se siente extraño, pero cuando sabes, ok, era algo, no estaba exagerando, efectivamente era algo. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta que es la que bueno. más me gusta de estas entrevistas, que es de tu experiencia con la disautonomía a lo largo de tu vida. ¿Qué es lo que te ha enseñado positivo que te gustaría compartir la disautonomía? O sea, ¿qué cosa positiva Eh, te enseñó? ¿Qué cosa positiva? Yo creo que el desarrollar lo que estábamos hablando, de desarrollar la empatía y también eh, la compasión. Me refiero no a la compasión del pobrecito, del pobre, no, la compasión de realmente cuando tú ves a alguien que se siente mal o cualquier cosa, validarlo, primero que nada validarlo. Dos, onda, contenerlo, no es necesario buscar en ese minuto quizás una solución inmediata, pero solamente estar y entregar amor en ese minuto y no juzgar y tampoco empezar a opinar. Yo creo que todos los que tenemos, o la mayoría que tenemos esa autonomía y que hemos pasado por esto, yo creo que somos gente que de verdad tenemos esa como sensibilidad y empatía súper desarrollada, porque es lo que quisiéramos para nosotros mismos también, ¿cachai? Que, no, que de repente, no sé, también aceptar, por ejemplo, un no de una persona o que no quiere hacer algo, porque muchas veces uno no se atreve a decir que no. Por ejemplo, ya vamos todos para allá, que bacán. Y tú sabís que te vas a sentir mal, sabís que, te voy a poner un ejemplo súper, súper net, pero, todos nos vamos a meter a la tinaja caliente porque no te cuidé a la terma. Oye, no sabéis que no, porque yo sé que me voy a sentir mal. Ay, pero que exagerada. No sé, en saber decir no. Entonces, yo creo que eso también me ayudó, rescato eso positivo, de que me ayudó a poner límites. ¿Cachai? Límites en pro de mí, eligiéndome a mí, no lo que los demás esperaban. Entonces, ahora, fue un camino súper complicado, porque al principio como que todo te da vergüenza, como que no sé qué, después tenía el rechazo, porque en el fondo están acostumbrados a una persona que es súper, que todo, y que de repente te empieza a poner límites como raro, pero ese aprendizaje es bonito, yo rescato eso, rescato la empatía, esta sensibilidad de acoger al otro y el poner límites, y el saber decir que no, en pro de uno. No, me encanta, Sí. me encanta, me encanta, qué buen mensaje. Y el ejemplo que mencionaste es maravilloso, porque en general, personas con disautonomía tienen nuestro termostato, poniéndolo en palabras muy simples, no funciona como debería funcionar. Entonces, claro, no regulamos bien la temperatura y hay muchas personas con disautonomía que en ambientes muy cálidos se sienten muy mal.
Entonces, un ejemplo muy como icónico, por así decirlo. Ejemplo, la ducha. Yo no me ducho con agua caliente, me ducho con agua tibia, más cerca del frío que del caliente. Porque el agua caliente me hace sentir muy mal. Pero sí, algo muy extraño es que en los saunas no tengo ningún problema, pero en el sauna húmedo, no, ese no. Es que Ese no claro, puedo. el seco, en el seco, donde no haya vapor, Ujú. ¿cachai? Que es más Sí, el fácil vapor. esa ahora. Así que muy buen ejemplo en realidad de una persona con disautonomía. Oye, a ver, vamos a ver algunas Gracias. preguntitas que nos han hecho. Dale. Preguntaron. Tanieps pregunta, ¿a ustedes les pasa que tienen zumbidos en los oídos? ¿Ha pasado? No, que ahí hay un temazo, o sea, por eso yo llegué donde el doctor Mariano Rocabao, al kinesiólogo, Ujú. porque justamente yo tenía mucho tinnitus, Ajá. ¿cachai? Y bueno, también los zumbidos de los oídos es muchas veces desajuste de la presión, ¿cachai? Pero también está asociado al bruxismo, por eso yo llegué donde Mariano Recabado, por el bruxismo. Y la gente que es autónoma, como lo que hablamos, hay un gran porcentaje que son hiperlaxas. Por lo tanto, si han tenido algún tratamiento dental, ya sea frenillo fijo durante mucho tiempo, qué sé yo, tienden a tener bruxismo porque tiene afectada la temporomandibular. Y al estar afectada, no, es que esto ya, te puedo hablar 3 horas porque yo de verdad que me la pasé por todas y no, es insólito. Y lo que tiene la temporomandibular, que está acá, está pegada al oído medio. Ujú. Por lo tanto, si tú eres una persona que tiene bruxismo como consecuencia de esta hiperactividad o lo que fuera, eh, el morder está todo el tiempo pegando en el oído medio. Entonces, ¿qué es lo que es el zumbido? Bueno, es que hay varios tipos de zumbido de oído, pero ya, uno que es de la baja presión, que es circunstancial, que se te va. Se te va, ya te sube la presión, te sentís mejor, pero sí, el que es zumbido de oído es un anuncio que tenéis que sentarte, tenéis que, no sé, algo salado, tenéis que, ¿cachai? O sea, es un anuncio previo, como ver los puntitos negros, que empezáis a ver los puntitos negros, esto también vas a desmayar, a ver qué hago, o sea, me busco un lugar seguro, ¿cachai? Ujú. Ese es un tipo de zumbido, pero cuando ya es un tinnitus constante, así que no se te va, tiene que ver con el bruxismo, 100%, y que también tiene que ver con la hiperlaxitud. O sea, al final está todo como relacionado, ¿cachai? Porque al final somos un ser íntegro donde el sistema nervioso central, que es lo que tenemos afectado por la disautonomía, se manifiesta de distintas maneras, ¿cachai? De distintas maneras. Y bueno, si es tinnitus, lo que yo digo, que vaya a haber ¿cómo se llama? Alguien que sea experto en la temporomandibular. A mí, en mi caso particular, creo que siento ese zumbido, pero que está asociado como cuando estás perdiendo un sonido. ¿No has escuchado esa teoría? Como que cuando escuchas el ti es porque estás perdiendo ese sonido y nunca más lo vas a volver a escuchar. No sé si es Ay, qué real. feo. No, no me interesa porque yo tengo estos pitos, te juro que muy constantemente. Me muero, o sea, se me están yendo las frecuencias. Cada vez que Dios lo escucho, mío. yo digo, voy a disfrutar este momento porque es la última vez que lo escucho, pero no tengo idea si será Ay, real. ¿en serio? Me creo, No, no creo. Yo ya estaría pero, sorda. pero cuando me ha bajado la presión o cosas así, sí siento gruñidos en el estómago y lo de la visión. Como que siento como que mi estómago está succionando mi energía. Es una cosa muy extraña. Pero esa es como mi sensación cuando estoy sintiendo que me baja la presión y que me empiezo a sentir mal. Entonces, claro, puede ser como también no puede ser y ahí es importante ver, hay algunos casos en los que puede ocurrir, otros en los que no, pero un especialista siempre va a ser el que te puede decir si es por disautonomía o no. Y Rodrigo Araneda, 1967, preguntó si se nace con esta enfermedad o puede aparecer en distintas etapas de la vida y esa la respondimos hace un ratito, que claro, hay algunos casos en que sí es hereditaria y otros en los que no es hereditaria y que se puede desarrollar a lo largo de la vida por diferentes motivos, ya sea naturalmente, por así decirlo, se desarrolló sin un contexto, como sin un, no sé si contexto, pero sin un motivo externo, sino que tu cuerpo la desarrolló a lo largo de la vida. Y la disautonomía pura, por ejemplo, se desarrolla comúnmente en mujeres de más edad sola, o sea, les da un trastorno del sistema nervioso autónomo. Y otros casos en que es por causa viral, enfermedad base, medicamentos, enfermedades autoinmunes y así un montón de posibilidades. ¿Qué más nos han preguntado? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial con otro tipo de cuadros similares?
Y aquí yo creo que más que nada el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, y ahí los invito a ver el live que hicimos con el doctor Víctor hace 2 semanas, donde hablamos con un cardiólogo que nos comentó como específicamente cómo se ve afectado del ámbito cardiológico el cuerpo por la disautonomía. Así que muy buenas preguntas. Yo creo que ya estamos llegando al final del live. No sé si te gustaría agregar algo más, porque yo luego tengo un juego chiquitito que me encanta hacer para conocer un poco más y terminar de una forma más lúdica los lives. No, o sea, agradecerte por este espacio, por, en el fondo, todo, además, como dice tu página, todo el corazón que le pones en esto, o sea, lo dedicada que eres, pero frente a eso y cómo tú también acoges, así que te quiero agradecer por eso, y yo creo que hay mucha gente detrás que se está sintiendo identificada y que no tenían como una cara visible de su condición con otra persona que esté en las mismas, ¿cachai? O sea, yo creo que, no sé, o sea, nosotros nos pusimos a hablar de esto de casualidad porque nos encontramos, pero eso, agradecerte tu preocupación en este tema y todo el corazón que le pones. Muchas gracias. Y ahí, bueno, aprovechando de responder una pregunta, y contextualizando, Conversaciones Corazón Turquesa nace para mostrarle a todos y todas ustedes que nos acompañaron esta tarde, agradecerles también por acompañarnos, nace para hablar de disautonomía y de experiencias personales viviendo con esta condición, para poder mostrar que hay una gran variedad entre las diferentes personas que viven con disautonomía. Existen diferentes maneras de diagnosticar esta condición, hay 7 síntomas comunes que se los voy a dejar terminado este live en una historia para que lo vayan a ver. En general, un neurólogo o un cardiólogo pueden diagnosticarte la condición, pero también hay otros especialistas que pueden ser capaces de identificarla, como mencionábamos, kinesiólogos o expertos en el sistema digestivo. Siempre es bueno verlo con un médico. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, pero antes de finalizar este live, viene mi juego de Conversaciones Corazón Turquesa, donde yo te voy a decir una palabra, y la idea es que tú puedas decir lo primero que se te venga a la mente con la palabra que te voy a decir. Tú me dices Dale, dale. comida, Mi mamá, país, mamá. ¿Mm? país, País, Brasil, animal, gato. color. Ay, no puedo pensar, no puedo pensar. Turquesa. No puedo pensar. Bueno, uno de los Ya. temas de disautonomía son estos temas como de concentración, es muy curioso. A veces Ay, no, uno quiere decir algo y se le olvida lo que quiere decir o no, cosas así. me pasa siempre. O sea, yo Eso, ahora ya no dejo que googleo, ¿cachai? Cuando digo, ay, pero ¿cómo esto? Pero si yo sé lo que... O sea, al final googleo porque digo, no me puedo quedar como con la duda, ¿cachai? Bueno, me pasa lo mismo. sí, Lo entiendo mucho. dale, Deporte tenis. y corazón, ¿Mm? corazón, Corazón, mis hijos, me hijos. encanta. Qué maravilloso. Bueno, Fer, muchas gracias por el tiempo que te tomaste para estar en Conversaciones Corazón Turquesa, a todos y todas los que se conectaron, que nos hicieron preguntas, que aprendieron más sobre qué es la disautonomía y los diferentes tipos de experiencias que se pueden tener con disautonomía. Los invito a seguir conectándose a las futuras ocasiones, y en caso de que les haya gustado este live, que crean que le puede servir a alguien para entender quizás qué le está pasando, si conocen a alguien que pueda estar pasando por una situación y ustedes creen que podría ser disautonomía, envíenle este live, envíen la información, ya que así ayudamos a que personas puedan llegar a un diagnóstico certero en menor tiempo y a mejorar la calidad de vida de muchos y muchas allá afuera. Así que un Exacto. besito grande y muchas Gracias por todo. Beso grande, gracias por la gracias. invitación. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos.